¿Qué tal muchachos? Excelente noche. Como ya saben, prácticamente estamos entrando a una nueva etapa en el semestre. A pesar de la contingencia y todos los problemas que se están suscitando, vamos a entrar a un periodo vacacional. Han extendido el tiempo las autoridades y es por esa razón que esta será la última cápsula de la clase de Derecho Social, concretamente de Derecho Agrario, que es lo que estamos estudiando en este momento. A partir del lunes no les subiré cápsulas, los dejaré descansar una semana para que de este lunes en 8 días podamos retomar las clases y podamos terminar de puntualizar eh, todos estos asuntos de derecho agrario que hemos estado estudiando. Eh, Me han consultado algunas dudas referentes a la clase anterior. Por lo que veo prácticamente es retomar los conceptos que hemos visto en clase. Alma, por ahí me mandaste algún comentario referente a los temas vistos en clase, lo tienes de manera puntual. Simplemente hay que repasar los conceptos y adelante, ¿no? Por favor traten de repasar en este periodo vacacional los temas que hemos estado viendo. Les voy a dejar un último trabajo para poder reforzar un poco los temas que hemos visto en clase y de ahí en adelante pues no hasta el próximo lunes no los molestaré, solamente les pido, yo sí estoy activo, si ustedes llegan a tener alguna duda, algún comentario por los canales habituales, algunos me lo hacen llegar vía WhatsApp y no hay ningún problema en ese sentido. Entonces, traten por favor de estudiar ese tema, les dejaré un último trabajo, yo sigo activo, si ustedes tienen dudas en ese periodo vacacional, con mucho gusto lo atenderé, ¿ok? La última clase entonces, vamos a entrar entonces en materia. En la última sesión platicamos un poco de la problemática agraria, platicamos de los conceptos agrarios fundamentales en derecho positivo mexicano y es momento de acentuar algunos conceptos jurídicos fundamentales. Eh, Ustedes estudiando el tema de contabilidad y finanzas, debemos abocar la materia agraria o debemos direccionarla hacia el punto de vista económico, que es una de las alternativas o uno de los caminos, de los cauces que tiene el derecho agrario más importante en México. ¿Por qué les comento esto? Porque derecho agrario, lejos de ser una asignatura de relevar importancia en México desde el punto de vista jurídico, también lo es desde el punto de vista económico. Con base en los videos que hemos subido y las actividades que hemos hecho, podrán ustedes notar que la actividad agraria, la actividad del campo, la actividad rural, es una actividad que obviamente tiene una regulación jurídica, porque se presta a muchos abusos por parte de las autoridades, por eso se nombran visitadores, por eso hay instituciones y autoridades que de alguna manera están al tanto de esta situación. Sin embargo, pues el otro aspecto importante del derecho agrario es lo económico. Como ustedes bien han estudiado en las últimas sesiones, las actividades propias del derecho agrario son de vital importancia, ya que activan de manera incidente la actividad económica del país. Y me estoy refiriendo a actividades propias como la ganadería, como la agricultura, como la silvicultura. Para aquellos que no tienen muy claro qué es el tema de la silvicultura no es otra cosa sino el cultivo, la explotación de bosques, de mantos y el aprovechamiento de los recursos por parte de los campesinos para estos montes, para estos mantos acuíferos, los montes, los bosques, para estos campos que son propios o que están al cuidado de los campesinos. ¿Y qué es lo que hacen los campesinos en estas tierras? Lo que hacen es trabajarla. Entonces, eso también va a ser una cuestión importante para el examen, que se estudie propiamente cuáles son las actividades del campo, qué es lo que estamos protegiendo al final con las normas de carácter agraria. Estamos protegiendo el fomento a esas actividades, la ganadería, la avicultura, la silvicultura. Toda esta protección y trabajo de las tierras es lo que nos permite a nosotros como país en grandes ocasiones poder importar y exportar este tipo de productos. Y yo les haría el cuestionamiento a ustedes como contadores, porque esta es una clase dirigida en gran parte a contadores, también abogados, porque también hay abogados que se dedican a la materia estrictamente económica, pero tratemos de aterrizarlo desde este punto de vista. ¿De qué manera puede incidir el trabajo de estas tierras o el trabajo o el cuidado, el resguardo de todos estos productos de cebolla, de frijol, de chile, de todas aquellas verduras, de todas aquellas leguminosas que nosotros vamos a vender tanto a nivel nacional como internacional?
las vamos a exportar. México es pionero en ese tipo de actividades. Claro que todo lo que es la parte de Sudamérica y nuestra tierra, también como un poco de Centroamérica para arriba, pegado a Norteamérica, nosotros tenemos por la posición y la característica de la tierra que tiene México, nosotros somos favorecidos en este sentido y podemos tener la facilidad para trabajar algunos de estos productos que finalmente son de principal relevancia y de primer consumo a nivel mundial. Entonces, por eso es que para nosotros en México, tenemos que proteger, por eso es que es tan importante para nosotros proteger las instituciones de derecho agrario. De qué vital importancia sería proteger estas instituciones. Si no lo protegemos, prácticamente un sector de la economía lo tendríamos desfavorecido. Entonces, lo hacemos en beneficio de la sociedad en general, porque todo nos afecta el no cuidar el campo, el no cuidar los recursos naturales, el no cuidar los productos alimenticios o todas estas situaciones que nos alimentan a todos, que alimentan en nuestras casas, a todas nuestras familias, a todos nos afectaría. Entonces, por eso existe una regulación tan estricta, tan concreta. Por eso en materia jurídica se hacen tantas distinciones. Yo se los comentaba desde la primera sesión, el derecho se divide en tres ramas: en derecho público, en derecho privado, en derecho social, y estrictamente el derecho social es una rama tan delicada porque protege intereses de un sector específico y además temas que son de relevante importancia para la sociedad. ¿Por qué es derecho social? Porque entonces es una rama del derecho social, el derecho agrario, porque toda la implicación económica que tiene y el objeto que es la protección de esos recursos que se cultivan por parte de los campesinos nos importa a todos. Por eso es una rama de orden social, ¿okay? Nos interesa a todos. Y también es social. Es parte del derecho social porque protege a un sector específico que son los campesinos, ¿ok? El sector rural, que son los campesinos. Ahora, dicho lo anterior, ya podemos entender un poco más a fondo, ya estamos integrados, ya estamos un poco más familiarizados con temas de derecho agrario y vamos a hablar entonces por fin vamos a poder dar un concepto de derecho agrario. Naturalmente este concepto de derecho agrario será pregunta de examen y hay dos textos en los cuales nos vamos a basar para poder definir lo que es el derecho agrario. Uno es una autora, el libro que les dejé de cabecera para estudiar temas de derecho agrario, que es de una autora que se llama Marta Chávez Padrón. Marta Chávez Padrón, y hay también un autor que se pedía Ruiz Massieu por ahí, que nos definen derecho agrario. Entonces, según Ruiz Massieu, vamos a definir Ruiz Massieu, vamos a definir qué es el derecho agrario, y el derecho agrario lo podemos entender como ese conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad en el campo. Es una actividad derivada de la tenencia y de explotación de la tierra con el fin primordial de obtener el bien de la comunidad en general y en especial de la comunidad rural. Repito de nuevo el concepto de derecho agrario: conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad en el campo derivada de la tenencia y de la explotación de la tierra con el fin primordial de obtener el bien de la comunidad en general y en especial de la comunidad rural. Y entiéndase la comunidad rural como la parte de los campesinos y la parte de todas estas personas que trabajan la tierra para fomentar el cultivo y además para fomentar la protección de toda esta área, todo ese territorio que pertenece a nuestro México. Y naturalmente todo ese tipo de tierras tiene que ser protegido desde el punto de vista del derecho agrario, porque el territorio es uno de los tres elementos que constituyen nuestro estado, y sin territorio no hay estado, así de sencillo. Como dato cultural que no tiene mucho que ver con derecho agrario, ahorita que estamos hablando de los elementos del Estado, para que entiendan de manera integral qué es lo que estoy hablando, de acuerdo a los teóricos o los doctrineros de la teoría general del Estado, los elementos del Estado son territorio, población, gobierno, y algunos hacen referencia a la soberanía, que es la facultad de los pueblos para autodeterminarse. Luego entonces, si el territorio es uno de los elementos del Estado, se tiene que proteger con suma importancia y las instituciones lo protegerán desde ese punto de vista. Protegemos entonces los derechos de los campesinos en primera instancia, protegemos parte del bien comunal del Estado, que es el territorio, y en tercera instancia
promovemos y protegemos el tema económico para importar y para exportar todo ese tipo de productos que trabajan en el suelo mexicano. Los que trabajan en el suelo mexicano naturalmente se exportan, pero también hay situaciones y también hay otro tipo de productos que se pueden llegar a importar, y es un sano equilibrio económicamente hablando, ¿ok? Entonces, este es el concepto que vamos a manejar de derecho agrario. Creo que después de todas las cápsulas y después de las actividades y de los cortos o los videos que hemos estado trabajando, podemos entender que la importancia del derecho agrario desde el punto de vista jurídico y lo que se trata de tutelar y proteger desde el punto de vista económico y jurídico es esa actividad del campo para proteger nuestro territorio desde el punto de vista de la teoría general del Estado, desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista como derecho fundamental para esos campesinos o trabajadores del suelo, ¿ok? Vamos a entrar a otro tema entonces, que es el tema de las fuentes del derecho agrario. Recuerden ustedes que la palabra fuente, ya lo platicamos en algún momento, significa o viene de la acepción de donde surge o emana. Cuando hablamos o hacemos referencia a una fuente, nos referimos a de dónde surge o de dónde emana ese tipo de norma. ¿Okay? Cada una de las ramas del derecho tendrá sus fuentes, de dónde surge o de dónde emanan esas normas de carácter agrario en nuestro caso. Hay un tema general hablando de derecho que se llama fuentes del derecho, y hay fuentes formales, fuentes materiales, reales, históricas, directas, indirectas. Sin embargo, vamos a abocarnos en ese sentido. Ya lo habíamos comentado en clase, hicimos una breve reseña de las fuentes del derecho de manera general. Hoy vamos a estudiar de manera pormenorizada cuáles son las fuentes del derecho agrario. Y las fuentes del derecho agrario inciden de alguna manera o nos basamos para ello también en las fuentes primordiales del derecho. Primero vamos a hablar de la ley o la norma o el proceso legislativo. La ley, naturalmente, en materia agraria, genera otro tipo de normas o otro tipo de prerrogativas u otro tipo de leyes en materia agraria. Si no hubiera existido una ley agraria o un movimiento jurídico agrario en 1915, difícilmente en 1995 se hubiera dado un cambio, una verdadera reforma. Entonces el antecedente de la norma de 1915, de 1917, necesariamente generó derecho. Entonces la propia norma en sí misma genera derecho. ¿Ok? Hablamos de la costumbre también como fuente de derecho agrario. La costumbre es primordial en derecho agrario, ya que se permite que como los campesinos y las personas que trabajan en esas tierras no tienen un bagaje o un conocimiento jurídico propiamente dicho, no tienen la posibilidad de llevar a cabo ciertas formalidades al momento de poder gozar de la tenencia de sus tierras o de poder practicar la explotación sobre las mismas. Entonces el derecho agrario permite que de manera informal, al haber estado trabajando en las tierras y al haber estado propiciando un cultivo, un cuidado adecuado a las mismas, por el simple hecho de hacerlo, aunque los propios campesinos no tengan la posibilidad de saber leer, de saber escribir, de saber algunas tablas que los abogados podemos saber, les permite a ellos, aunque no sepan ese tipo de situaciones, formalizar los derechos para explotar y para gozar de un derecho de propiedad sobre sus tierras. Que recuerden ustedes que en el movimiento de 1995 o con la reforma de 1995 es cuando se da esa posibilidad a los propios campesinos para poder gozar de un derecho de propiedad respecto de sus parcelas. Y en 1915 a 17 se da el derecho para que ellos puedan utilizar y explotar precisamente esas tierras. Y aunque no lo sepan de esa manera, se les pide un certificado de derechos agrarios, aunque ellos no puedan tener la habilidad para poder desarrollar o entender completamente el documento, la ley los protege de manera especial, porque pues, ellos tienen que dedicarse a lo que se tienen que dedicar finalmente, que es trabajar la tierra, y no por eso dejan de ser humanos y dejan de tener necesidades. No tienen la posibilidad económica que muchos seres humanos o muchas personas tienen de estudiar una carrera, de terminar una primaria, una secundaria, y por esa razón es que el derecho de manera prioritaria genera esta rama del derecho social y protege a esos sectores desfavorecidos. ¿Ok?
¿ok? Por eso la costumbre, al llevar a cabo ellos ciertos actos jurídicos tendientes a explotar o ejercer de alguna manera sus derechos de propiedad, aunque no revista las formalidades que propiamente exige la ley, el derecho agrario suple esa deficiencia académica, cognitiva, para que ellos no se queden en estado de indefensión y puedan pues vivir sus vidas adecuadamente y seguir aportando y ayudando y apoyando al sector económico y al sector social y alimenticio, al sector ganadero, avicultor, etcétera, ¿no? Entonces es por eso que la costumbre se contempla como fuente del derecho agrario. Otra fuente del derecho agrario, otra de las que retomaremos, será la jurisprudencia. Y la jurisprudencia, entendido desde el punto de vista general, sin explicarlo desde el punto de vista muy técnico, puede ser entendido como una serie de criterios que establece la Corte o los tribunales de mayor jerarquía en nuestro país para subsanar algunas lagunas de la ley o interpretar la ley. Eso es la jurisprudencia. Una serie de criterios que emite la Corte, Suprema Corte de Justicia de la Nación y otro tipo de tribunales de alta jerarquía en nuestra república, y emiten criterios para subsanar aquellas lagunas de la ley cuando la ley no es precisa, no explica de manera pormenorizada algunos términos o de manera completa alguna figura legal. La Corte tiene que venir a suplir esa deficiencia a través de un criterio y a través de una jurisprudencia. Subsana esas lagunas o aquellas omisiones que el legislador en su momento cometió al redactar la ley, ¿ok? Vamos a entenderlo desde ese punto de vista. Esa serie de criterios generan normas de derecho agrario en el futuro. Generalmente es así. Recuerden ustedes el movimiento otra vez, el tema de 1915 y el tema de 1995. Seguramente la norma de 1915 que les permitía a los campesinos la explotación de sus tierras, les permitió por ahí algún derecho, pero fue perfeccionada a través de una serie de criterios y una serie de vivencias y una serie de cuestiones y acontecimientos históricos para que en 1995 fuera finalmente perfeccionada esa norma de carácter agrario. Por eso es tan importante la jurisprudencia como fuente del derecho agrario. Ahora, hay fuentes reales o materiales que serán necesariamente aquellos acontecimientos que dieron pie al derecho agrario. Hay fuentes históricas que se refieren a documentos materiales. La propia Constitución, físicamente hablando, como documento y todos aquellos títulos o certificados parcelarios de derechos agrarios que existieron en el pasado y todos aquellos acontecimientos históricos que nosotros retomamos y ya estudiamos a lo largo del curso, ya sea con trabajos, ya sea con clases, todos aquellos antecedentes históricos. Por eso son tan importantes asimilarlos, entenderlos, porque son los que dan origen hoy por hoy a las normas que hoy tutelan nuestro derecho agrario mexicano. Entonces, al hablar de fuentes, de donde emana, de donde surge el derecho agrario, la manera en que se desarrolla, en que aparece, en que brota, en que nace el derecho agrario a la vida del derecho, se da de diversas maneras. El derecho agrario, las normas de derecho agrario nacen gracias a la ley, gracias a las costumbres, gracias a los criterios de la Corte, jurisprudencias, gracias a los acontecimientos históricos que en su momento surgieron. Ya hicimos mucha historia, hablamos de Tenochtitlan, hablamos de la Nueva España, hablamos de la época independentista, hablamos incluso de una serie de documentos, ya lo platicamos y lo trabajamos en unas investigaciones. Les recuerdo 1915, 1995, la propia Constitución. Recuerden que nuestra Constitución es de 1857 en principio y se reforma el 5 de febrero de 1917. Ese texto constitucional es un antecedente para desarrollar y crear normas de carácter agrario, ¿ok? Voy a terminar la sesión de hoy hablando de un tema que es importante. Me refiero a los registros, tanto el registro público de la propiedad como al registro agrario nacional, ya que son dos instituciones de carácter jurídico en nuestro derecho positivo mexicano, pero sirven para inscribir ahí las tierras, las propiedades que cada uno de los propietarios tiene respecto o ejerce respecto de los mismos. No es lo mismo, ojo, es muy importante, por eso voy a tocar ese tema en ese momento. Es muy importante hacer la diferencia entre el régimen de propiedad agrario y el régimen de propiedad civil. El régimen de propiedad civil no es definitivamente un régimen de propiedad comunal,
no visto la luz del derecho agrario. El derecho agrario es una rama totalmente diferente al derecho civil. Cuando yo voy a comprar una casa como particular, lo hago a través de una compraventa regido por leyes civiles, y tengo que satisfacer una serie de requisitos, y una vez satisfechos voy con el notario, se lleva a cabo o se realiza una escritura pública en la que firma el comprador, vendedor o la persona que esté transmitiendo la propiedad, y en el régimen civil esa escritura se inscribe en el registro público de la propiedad. Se supone que el registro público de la propiedad, cada uno de los estados, como la materia civil es local, cada uno de los estados tiene un registro público de la propiedad diferente. Hay uno en la Ciudad de México, en el Estado de México hay varios porque se divide por municipio, hay uno en Huixquilucan, hay uno en Tlalnepantla, etcétera, ¿no? Y en temas de derecho agrario, como solo hay una ley agraria que rige en la República Mexicana, se registran estas situaciones en un registro que se llama el Registro Agrario Nacional. Todo lo que son ejidos y derechos comunales que tienen los avecindarios o los ejidatarios respecto de los mismos se inscriben en el Registro Agrario Nacional. Y se preguntarán ustedes, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué voy a inscribir yo un derecho de propiedad, tanto en el registro público de la propiedad, hablando en materia civil, como en derecho agrario, en el Registro Agrario Nacional? Pues muy sencillo, para que ese derecho sea reconocido frente a terceros. Si yo soy avecindado o comparto o soy titular de una parcela junto con otras personas, obviamente estoy bajo el régimen comunal porque no puedo ser yo solo, hay otras personas que forman parte de mi ejido, yo tengo mi parcela y quiero que ese hecho sea reconocido frente a la sociedad o que sea reconocido por la sociedad en sí misma, es decir, que mi derecho como ejidatario surta efectos frente a la sociedad en general, frente a terceros, entonces inscribiré o todo el ejido tendrá el derecho que tenemos los ejidatarios respecto de esa porción de tierra, tendrá que inscribirse en el Registro Agrario Nacional, y contrario sensu, las personas que vayan a adquirir alguna propiedad bajo el régimen civil la inscribirán en el Registro Público de la Propiedad, ¿ok? Tiene que quedarles muy claro, muchachos, esta distinción, porque no es lo mismo el régimen de la propiedad de la tenencia de la tierra desde el punto de vista agrario desde el punto de vista civil. Son dos cosas total y diametralmente diferentes. El derecho agrario se regula por sus propias instituciones, tiene sus propios tribunales, es autónomo, hay un tribunal agrario. De hecho, incluso hablando en medios de defensa o medios de control para la legalidad, hay un amparo específicamente, hay un capítulo específicamente que se refiere al amparo de naturaleza agraria, porque se le da especial énfasis a la defensa de los derechos de los campesinos, de los comuneros, de los ejidatarios, de los parcelarios, de los avecindados. Se tiene que hacer especial énfasis por las razones que hemos comentado. Si se afecta el derecho de un ejidatario, no solamente estamos afectando al ejidatario, estamos afectando a los otros ejidatarios, a las otras personas que tienen sus parcelas, y estamos afectando de alguna manera a la sociedad en general al frenar o al incidir de alguna manera en la actividad económica que tiene o que lleva a cabo el campo, que depende del campo. En cuestiones de tierra también nos estamos viendo afectados todos, y por eso es que se le da vital importancia. Además, por el acceso, como comentábamos, de información, por el acceso cultural, de educación, y por ese problema tan fuerte que tienen los campesinos, es por esa razón que se le da especial énfasis a los medios de defensa que prevé la ley en temas de naturaleza agraria. Hay una figura, el amparo sirve para protegernos a grandes rasgos contra actos de autoridad. Tiene que ser una autoridad del Estado. Bueno, nosotros queremos defendernos contra actos de la autoridad que sean ilegítimos, que vayan en contra de la ley. Existe un medio al que nosotros podemos acudir para proteger esos derechos fundamentales, en este caso de carácter social, que es el amparo. Y como esos campesinos no tienen la oportunidad de tener acceso a una educación propiamente jurídica, pues hay una figura que se llama la suplencia de la queja. El juzgador tiene la obligación de suplir esas deficiencias o esas inexactitudes o esas cuestiones que no sabe redactar bien el comunero. Se le llama quejoso, la persona que plantea el amparo se le llama quejoso,
Entonces, esas imperfecciones que plantea el quejoso o el ejidatario en el momento de plantear el amparo, como no sabe bien los términos, la ley permite que el juzgador en el momento de conocer el amparo pueda suplir esas deficiencias, esas imprecisiones que tiene precisamente o que plantea el ejidatario en el momento de plantear el medio de defensa. Como no es un experto en derecho, a lo mejor voy a presentar un amparo no muy bien redactado, pero si se da a entender perfectamente, el juez tiene la obligación de subsanar todas esas deficiencias, claro, sin tocar el fondo del asunto, sin que los argumentos no sean manipulados y la voluntad que quiere expresar el quejoso, o en este caso el, el ejidatario, o la persona que se duela, porque generalmente esos amparos son comunes, sin que se vea afectada esa voluntad. Si no se ve afectada esa voluntad o esa violación que quiera hacer valer, se vale que se suplan esas cuestiones de redacción, esas pequeñas deficiencias, por la falta de pericia en la materia jurídica. Es un tema un poco más complejo. Aquí sí les voy a pedir que manden todas sus dudas, porque a lo mejor estoy hablando en otro idioma para ustedes, pero el tema del amparo en materia agraria sí es importante. El amparo es un medio, se le conoce en derecho como un medio de control constitucional. Eso quiere decir que es un medio que nos permite a los particulares, eh, es un medio que nos permite a los particulares defendernos contra actos de autoridad que vulneran nuestros derechos fundamentales previstos en la Constitución, en tratados internacionales, en algunas convenciones, todos esos derechos humanos que se violentan en su momento. Si una autoridad por parte del gobierno mexicano, una autoridad mexicana, viola esos derechos fundamentales a través de un acto administrativo, pues, o de cualquier actuación, nosotros podemos protegernos a través del amparo o solicitar la protección a través del amparo, porque se tramita en forma de juicio, pero en especial en materia agraria. Recuerden ustedes que no hablamos de una persona. Un ejido no se conforma por una persona, se conforma por varias personas. Entonces, generalmente son amparos que se plantean de manera colectiva, son acciones de naturaleza colectiva, pero no nada más se queja una persona, o nada más una persona expresa diversas violaciones, sino un conjunto de personas que se ven afectadas, el ejido completo, con un acto. Si una autoridad comete un acto que afecta a todo el ejido, no está afectando a una persona, está afectando a muchas, a todas las que forman parte del ejido y a la sociedad en general. Por eso el amparo agrario es tan delicado. Con estos temas me despido el día de hoy. Creo que tenemos bastante información para procesar. Siento que a lo mejor son temas que pueden ser difíciles de digerir. Si es así, si no es así, mándenme sus comentarios. Todas las dudas que tengan al respecto, por favor, háganmelas saber por los canales habituales. Si quieren mandarme un mensaje directo, con mucho gusto lo podemos trabajar. Como les comentaba, solamente les dejaré por ahí un último trabajo para que lo podamos reforzar, para que todo esto lo podamos reforzar en vacaciones. Y pues yo estoy abierto en vacaciones. Si tienen alguna duda, cuestionamiento, inquietud, con mucho gusto yo los atenderé. Y si no tienen otra situación, si no tienen otra cuestión que disponer, el próximo video, la próxima cápsula se las enviaré de este lunes en 8. Les deseo lo mejor de lo mejor estos días. Tengan mucho cuidado con las compras, tengan mucho cuidado con esta pandemia que estamos viviendo. Lo mejor para ustedes, para su familia, y mucha luz y mucho éxito. Saludos a todos.